Muy buen día, hermanos, Dios les bendiga. Saludos aquí desde Girón, Santander, en Colombia. Para mí es un privilegio aceptar esta invitación de Pastor Pablo Pazmiño. Muchas gracias por este privilegio. Para mí me honra el poder compartir con ustedes con respecto a un tema que para mí es una pasión y ha sido mi vida entera, el evangelismo. Y qué bendición que ustedes estén abordando, ahondando en este tema tan importante y vital de la iglesia. Eh, el pastor me envió un cuestionario y quisiera responderlo a medida que voy desarrollando algunas ideas que voy compartiendo con ustedes. Especialmente creo que el enfoque es mirar la parte de las experiencias y los modelos con respecto a el crecimiento, el evangelismo, el desarrollo de la iglesia. Pues son términos que realmente van unidos. A veces nosotros separamos y vemos el evangelismo como un evento, como un departamento, como una parte de. Y eso es imposible. El evangelismo es vital, el evangelismo es el propósito, el evangelismo es el motor de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos separar estos conceptos de desarrollo de iglesia, de crecimiento, porque todo va conjunto. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunos conceptos que hemos venido construyendo durante todos estos años en el ministerio. Ya llevamos 22 años como líderes de evangelismo aquí en Colombia. Comenzamos de una manera muy empírica, donde lo único que nos motivaba y la esencia era predicar con los equipos de la película Jesús, por todos los parques, por todos los lugares a donde Dios nos llevara. De todas las maneras, el propósito era proclamar, anunciar el Evangelio. Pero poco a poco, en el transcurrir, en el caminar por los distritos, por las diferentes iglesias, pues empezamos a estructurar conceptos, a estructurar modelos de pensamiento que nos iban a servir para la tarea que estábamos haciendo. Pues nos dimos cuenta que no solo el hecho de pasar una película, hacer una actividad evangelística, nos empezamos a dar cuenta por cada iglesia local que pasábamos, empezamos a dar cuenta de las necesidades que habían allí. Y nos dimos cuenta que la iglesia tenía muchos vacíos, aún los pastores tenían muchos vacíos. El evangelismo era visto muchas veces como un departamento o como una actividad eventual para ganar personas para Cristo. Pero realmente en estos años he aprendido que evangelismo es más que eso. El evangelismo es el estilo de vida, es la razón, la esencia de ser luz y sal de la iglesia. Pastor Palmiño me preguntaba con respecto a algunas experiencias eclesiásticas de la región. Estamos hablando de la iglesia Nazareno, pero pues hemos tenido el privilegio de también conocer otros modelos cercanos de aquí de Colombia y aún de afuera, que nos ayudan a nutrir, que nos ayudan a profundizar y a entender las cosas. Entonces, primeramente quisiera compartir los factores que hemos visto que de una u otra manera determinan el crecimiento, el desarrollo de una iglesia. Cuando pensamos en modelos aquí en Sudamérica, muy conocidos, tenemos al pastor Aguiar Balbasoura, el pastor Aguiar Balbasoura de Brasil, de Campinas, pastor Alberto de Cali, el pastor Hernando Aparicio de Trujillo, aquí en Sudamérica, pero conocemos otros modelos, también nazarenos, que de una u otra manera eh, están en el mismo común denominador, tienen los mismos principios. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido de una u otra manera y que cada una de estas iglesias tiene su historia, pero como quiero compartir con ustedes lo que hemos aprendido, quizás vaya respondiendo y voy a estar citando el caso de Campinas, el caso de Cali, el caso de Trujillo y bueno, y también algo de nuestra experiencia, no solo como iglesia local, sino también como ministerio nacional. Pues hemos visto la mano de Dios, porque a veces pensamos que la bendición es solo el gran número en las mega iglesias, pero también vemos la mano del Señor cuando una iglesia que estaba muerta, que estaba inactiva, que estaba paralizada, empieza a crecer, empieza a desarrollarse,
ahí también está la grandeza y la bendición del Señor. Entonces, cuando pensamos en factores de crecimiento, ¿cuáles son aquellas cosas que determinan que la iglesia crezca? Empezamos a identificar que eh, no era el modelo, porque los modelos que estamos viendo, los modelos que estamos citando y que vamos a ver en el transcurso de este tema que vamos a estar exponiendo, los modelos varían de acuerdo al contexto, de acuerdo a la idiosincrasia, pero lo primero que empezamos a identificar en el ejercicio evangelístico, en el ejercicio ministerial, era que la iglesia debería enfocarse era en los principios, es decir, empezar a descubrir aquellos principios por los cuales se rige el funcionamiento de la iglesia. Aquí en la China, en Europa, donde sea, la iglesia va a funcionar de una manera el cual Dios estableció y diseñó en la palabra, y eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Podemos variar las formas, podemos variar quizás eh, el modelo, pero el principio tiene que ser el mismo. De hecho, yo creo que en este curso ustedes van a abordar el libro de 8 características de una iglesia saludable y creciente, porque es un libro que no se puede desconocer cuando se habla de este tema. Y Christian Schwarz, él habla allí de las 8 características. Ustedes saben que él hizo un estudio en 1000 iglesias de los 5 continentes, las más grandes, y se dio la tarea de entrevistar a muchos pastores de iglesias grandes y pudo establecer estos 8 principios. Me parece que dentro de esos principios hubiera podido desglosar uno, que yo siempre que me leí este libro y estuve meditando al respecto, siempre me quedó el sinsabor de que no encontramos la oración como un principio fundamental dentro de los que Christian Schwarz definió, pero creo que dentro del culto inspirador que él llama, lo está queriendo incluir. Pero me gustaría que la oración fuera algo aparte. Entonces, cuando vamos a mirar los principios de la iglesia, por los cuales se rige y por los cuales funciona, el primer principio que vamos a ver y que es vital en la iglesia es lo que Christian Schwarz inclusive llama espiritualidad fervorosa o contagiosa. Este es un principio que está en todas las iglesias que crecen, que se desarrollan. De hecho, los modelos que queremos revisar y mirar han tenido que de una u otra manera abrirse a este concepto, abrirse a este modelo de qué es la espiritualidad fervorosa, qué es, por eso está ahí entre comillas, entre paréntesis, avivamiento. Pues sabemos que hoy día se, se ha propagado un modelo de avivamiento. La palabra avivamiento por sí misma le han dado un calificativo que han querido relacionarlo con caídas, con eh, más bien un corte neopentecostal. Pero avivamiento no es eso. De hecho, la palabra avivamiento es bíblica. Entonces no podemos negarnos a palabras, eh, ceder palabras. Nosotros como cristianos muchas veces lo hacemos. Por ejemplo, la palabra pentecostal. En algún momento renunciamos a ser pentecostales y entregamos el significado y la esencia de esa palabra cuando no es así. Todos somos pentecostales, los que creemos en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, todos somos pentecostales. Todos somos apostólicos, tampoco podemos entregar el significado y la esencia de una iglesia apostólica, ni a la iglesia católica romana, que es apostólica, ni la reforma de actual que los apóstoles y la apostolitis han tratado de tomarse esta palabra del apostolado, pero es cierto y es bíblico. Entonces, volviendo al tema avivamiento, es parte, es el principio, lo fundamental de cualquier inicio y concepto y desarrollo de la iglesia en cuanto a evangelismo se refiere. De hecho, es lo que antecede el segundo principio, que es el principio del evangelismo. Entonces, partimos de que una iglesia avivada es una iglesia que no solo va a tener una experiencia espiritual fuerte, profunda, sino que va a tener una pasión, un amor por las personas, va a tener un amor por el perdido, va a tener un amor por el propósito del evangelismo, del ir y hacer discípulos, de la gran comisión, porque entiende de que fue rescatado, fue redimido, fue bendecido, fue levantado por el Señor, pero
El avivamiento es incompatible con el egoísmo. No se puede considerar una iglesia avivada y egoísta. Si es avivada, va a compartir las buenas nuevas, va a entender el propósito de ser luz y de ser sal. El tercer principio con el cual se rige el desarrollo, crecimiento y que no está separado del evangelismo es el principio del discipulado. De hecho, vamos ahorita a hablar en detalle con respecto a esto. En algún momento alguien en la iglesia separó los conceptos evangelismo y discipulado, que fue un error realmente, porque en la Biblia es todo, es un completo, es una tarea integral. No es que primero te evangelizo, de hecho en los últimos tiempos se dividió y se metió una palabra en medio entre evangelismo y discipulado y se metió una palabra que es consolidación, con el ánimo de pronto de que la iglesia quería mirar las etapas, el proceso, las fases de avance de una persona. Se agregó esta parte de consolidación y de hecho se ha vuelto un ministerio, un departamento dentro de las iglesias actualmente y el ministerio de consolidación. Y entendemos a qué se refiere, entendemos por qué fue fundado y hecho, pero es un problema cuando partimos el proceso, cuando segregamos la función de la iglesia y dejamos de verlo como un todo. Y finalmente, el último principio que tiene toda iglesia y que tiene todo es lo que es el liderazgo y el ministerio o el servicio. Y aquí quiero completar más o menos la idea de los 4 principios que identificamos en todos estos años de trabajo, desde que comenzamos en el ministerio. Empezamos a darnos cuenta que la iglesia necesitaba estar despierta, avivada, o si no, no iba a salir a evangelizar. Si no había esa pasión, la iglesia no iba a salir a evangelizar. Y si salía, lo iba a salir sin el poder, sin la unción, sin ese denuedo que la Biblia enseña. Entonces, fue el primer principio que descubrimos. Luego la necesidad de evangelizar, que era lo que practicábamos. Pero después de hacer los evangelismos veíamos que era necesario este discipulado. Pero el discipulado no se podía quedar en simplemente lecciones, en terminar libros, en hacer curso 1, curso 2, curso 3, sino que tenía que tener un propósito. Y ojalá cada propósito, cada lección, cada libro, cada curso de la iglesia apuntara a un propósito general. Es como cuando miramos la educación secular. Eh, tenemos un módulo, tenemos un currículum para primaria, para bachillerato, para universidad. Y cada etapa, cada lección, cada curso apunta a establecer bases, apunta a llevar a la persona hacia algo. El error que hemos tenido como iglesia es que muchas veces tenemos contenidos cíclicos que no son progresivos, que no apuntan a propósitos. Entonces eso estanca los procesos. Por eso este cuarto principio de liderazgo y ministerio es clave, porque es a donde finalmente el Señor quiere llevar a su iglesia. Y más adelante vamos a mirar esto en detalle. Entonces, yo creo que cuando vamos a mirar de experiencias y vamos a mirar modelos, algo que es fundamental y algo que es clave es mirar la iglesia primitiva, es mirar esa iglesia modelo, esa iglesia de los hechos de los apóstoles. No hay otro manual, podemos tener otros textos, la Didache, podemos tener la historia patrística, podemos tener muchísimo documento que pueden ser valiosos para comprender cambios, evolución, situaciones contextualizadas del Evangelio. Pero el modelo sin duda va a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde está realmente la esencia. Ahí es donde está el modelo, el diseño original de la iglesia. Entonces yo quiero que estos 4 principios que descubrimos en el Ministerio de Evangelismo podamos de una u otra manera descubrirlos en la palabra, o por lo menos identificar la manera en que funcionó y se desarrolló la iglesia primitiva, que nos debe servir a nosotros para comprender nuestra función hoy día. El primero de ellos debemos considerarlo. El capítulo 1 de Hechos es clave porque es la transición entre el Cristo resucitado y a lo que yo llamo el liderazgo del Espíritu Santo. Es una transición que ocurre ahí. De hecho,
Muchos autores del libro de los Hechos han coincidido de que el libro debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo y no el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo estoy totalmente de acuerdo que el protagonista de este libro es el Espíritu Santo. Y de hecho Jesús dijo a sus discípulos ahí en la palabra, en Hechos 1:4, el Señor habló y dijo que no se movieran de Jerusalén, fue la orden. Ellos no se tenían que mover de ahí, es decir, la iglesia recibió la orden de quedarse ahí hasta que, fueron las palabras del Señor, hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que viniera la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, la iglesia no es llamada a hacer nada, a planificar nada, a llevar a cabo ninguna tarea, hasta que, hasta que, versículo 1:4 habló de la promesa, y en el 1:8 es donde Jesús ahonda y dice, hasta que sea revestidos del poder de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es eje y esencia para los evangelistas. Todos sabemos que necesitamos el poder. Se ha hablado mucho de esta palabra poder. A veces se le ha dado el significado de dunamis, dinamis, viene del griego. Algunos dicen dinamis, otros dunamis, pero por ahí va la traducción fonética. Algunos lo han relacionado con dinamita, con explosión, con poder. Pero me llama la atención que de esta palabra griega se desprenden palabras en castellano que son muy significativas para nosotros. Hay dos palabras que son muy claves, una es dinámica o dinámico y lo otro es dínamo. Ambas palabras vienen del mismo griego dynamis o dunamis. Y cuando yo pienso en estas palabras, esto me da una luz muy grande de lo que es la iglesia, una iglesia dinámica. De hecho, el Ministerio de Plantación de Iglesias, DCPI, apunta a eso, a iglesias dinámicas que plantan iglesias. Entonces, este dinamismo es el que debemos explorar, esta vida dinámica de la iglesia, que se vuelve una iglesia evangelística, que se vuelve una iglesia discipuladora, que se vuelve una iglesia formadora de obreros. Requiere el dínamo. Y este dínamo, quisiera compartir con ustedes lo que significa dinamismo en nuestro diccionario, en la lengua castellana. Dice potencia, virtud, maravillas, potencia milagrosa, fuerza, facultad, eficacia y habilidad para hacer. Entonces, estos son los significados que vemos en el libro de Strong, en el diccionario griego. Habla de una potencia, habla de virtud, habla de maravillas, de potencia milagrosa, fuerza, facultad, eficacia y habilidad para hacer. Entonces, si nosotros parafraseamos el texto sería, y recibiréis potencia cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis virtud, recibiréis potencia milagrosa, recibiréis fuerza, recibiréis facultad, eficacia, recibiréis habilidad para hacer cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no podemos hablar de ninguna experiencia, modelo evangelístico, si no hablamos de una iglesia dinámica, porque solo una iglesia dinámica va a ser la obra, va a cumplir con la gran comisión. Curiosamente, el antónimo, bueno, cuando miramos nuestro diccionario de la Real Academia Española, el dinamismo lo define como agilidad, eficacia, laboriosidad, movilidad, movimiento, rapidez, solicitud y energía. Estos son los sinónimos, encontramos los sinónimos de la palabra dinamismo en nuestro lenguaje castellano. Pero cuando revisamos estas características serían las que nos gustaría que una iglesia tuviese esta caracterización: ágil, eficaz, laboriosa, móvil, rápida, solícita, enérgica. Yo pienso que todo pastor, todo líder anhela con ver su iglesia con esta característica. Pero cuando miramos los antónimos es cuando viene la preocupación.
Dice abulía, inactividad, lentitud, dejadez, pasividad, apatía, desgana, desidia, indiferencia, desinterés, insensibilidad, disciplincia y aburrimiento. Si vamos a ser sinceros y preguntamos en cuál de los dos lados está la iglesia de Cristo actualmente, y no solamente hablo de la iglesia del Nazareno. De hecho, esta semana tuve el privilegio de estar con una iglesia wesleyana y Dios me ha dado la oportunidad de estar con iglesias no nazarenas y la situación no es solamente nuestra. La iglesia en Latinoamérica está en una crisis y gran parte de esa iglesia está más en el antónimo de dinamis, del dínamo, que en la línea de esa iglesia enérgica, en esa iglesia avivada, esa iglesia despierta. Vemos es una iglesia inactiva, lenta, dejada, pasiva, apática, desganada, indiferente, desinteresada, insensible. Y esta palabra bulía me llama la atención porque es el primer antónimo que uno encuentra en el diccionario y hace referencia a ese adormecimiento, como cuando uno está predicando en la iglesia y hay un hermano allá como que está que cierra los ojos, vuelve y se despierta y como que está o no está. Eso es abulía y esa es la condición de la iglesia. Entonces, de ahí empezamos a cuestionarnos de evangelismo. Si Jesús dijo, recibiréis poder y me van a ser testigos, pero si no está el dínamo, en este caso el motor, que es la presencia del Espíritu Santo, pues va a ser muy difícil que seamos una iglesia evangelística, una iglesia con propósito. Continuando con el libro de los Hechos, y pasamos allí a Hechos capítulo 2, donde se cumple la promesa, donde viene el viento recio, donde viene el fuego, donde viene el derramar del Espíritu Santo. No quiero entrar a hablar de Pentecostés, yo creo que ustedes como estudiantes de ETED ya conocen varios detalles de unánimes juntos en oración, todo lo que encierra en la plataforma en la que se dio Pentecostés. Pero lo que sí quiero resaltar es que Hechos capítulo 2 versículo 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Y aquí es donde yo quiero resaltar algo. Para mí, este es un principio fundamental que está en el libro de los Hechos. El sonido de la presencia del Espíritu fue la que atrajo las multitudes para que Pedro les predicara. Y yo quiero que podamos ver y discernir la iniciativa del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Porque a veces como evangelistas creemos o como personas encargadas de la tarea de la Gran Comisión, pensamos que Dios nos dejó una responsabilidad de ir y hacer discípulos, vaya a pedir que vaya evangelicen, y nos dejó, nos envió. Por eso entonces hoy día nos sentamos a planificar, a mirar cómo voy a cumplirle al Señor, de qué manera lo vamos a hacer. Pero ese no es el modelo del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros vemos otra cosa. En el libro de los Hechos vemos al Espíritu Santo protagonizando y liderando la Gran Comisión, que es lo que creo que parte este principio, de que los primeros 3000, la primera audiencia que vino a escuchar a Pedro, fue gente realmente atraída por un sonido, por un estruendo. Y vamos a ver que esto no es así simplemente una interpretación ligera de acontecimientos de que entonces por el ruido vinieron. No, este sonido de la presencia es el que creo que hace falta en nuestras vidas, familias e iglesia, que haya un sonido más del Espíritu Santo, porque cuando hay más sonido de Él, cuando hay más sonido de su gloria, cuando hay más sonido de su mover, más gente va a venir. Hace poco me llamó la atención descubrir de frases en labios de un pastor de corte inclusive neopentecostal. Me llamó la atención que él citara a Wesley con una frase que decía, arde en fuego para Dios y los hombres vendrán a verte quemar. A mí me llamó la atención que este hermano citara a Wesley y citara esta frase donde habla de fuego de Dios, donde habla de quemar, de arder, y pienso en las palabras que usó Jesús con respecto a Juan Bautista. Dijo, Él es una antorcha que ardía y alumbra. Y yo pienso que ese es el deseo del Señor, que toda su iglesia sea una iglesia que arde, sea una iglesia que alumbra. Entonces, pensando en esto,
yo decía, pero somos wesleyanos, decimos venir de la teología y la descendencia wesleyana. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra posición frente a ese fuego, mientras ese arder, mientras esa pasión de la que Wesley habló? Así que, volviendo a los principios, en este caso estamos revisando el principio número 1 de espiritualidad contagiosa, fervorosa, de avivamiento, antes de cualquier evangelismo. Lo fundamentamos en la palabra, pero también en las experiencias y en los modelos. Y aquí el pastor Pablo me preguntaba con respecto a las iglesias, por ejemplo, de Pastor Aguiar en Brasil, en Campinas, Pastor Adalberto en Cali y Trujillo y otras iglesias. Son iglesias que tienen esto. De hecho, cuando tuve la oportunidad, he estado 2 veces en Brasil, no he tenido más oportunidades, pero lo poco que he estado cerca de ellos y la vez que estuve pregunté e indagué. Ellos tienen un culto martes, que es un culto medio avivado, donde la gente viene a interceder, a orar, oran por milagros. De hecho, el pastor que me estaba explicando me decía, es nuestro culto pentecostal aquí, porque aquí le damos apertura al Espíritu Santo. Lo mismo me llamó la atención del pastor Alberto. A veces la gente mira el crecimiento de 15.000, 16.000 personas allí, pero esta fue una iglesia que creció a 1.000 personas sin el plan del maestro. Fue una iglesia que llegó a tener 1.000 con solo oración. Y es una iglesia que se caracteriza por una oración fuerte en las madrugadas, especialmente el martes también. Y ellos son una iglesia muy fuerte en esto de la búsqueda de Dios. Y Christian Schwartz habla de esto, de esta espiritualidad como principio. De hecho, Rick Warren, en su libro de Iglesia con propósito y de todo este sistema que él implementa y habla, él habla de la adoración. Y cuando hablamos de la adoración estamos hablando de esta conexión, de esta búsqueda de Dios a través de los medios de gracia como oración, ayuno, devocional. Porque es todo, todo junto. El avivamiento no es una sola cosa, no es solo oración, no es solo estudio bíblico, es todo. Es orar, es ayunar, es conectarse, es sensibilizarse, es andar en el Espíritu. Eso es avivamiento. Y eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está relacionado con la fe, con la gracia, con el propósito, con el depósito que el Espíritu puso en él, según el apóstol Pablo. Entonces estamos identificando este sonido del Espíritu Santo como principio fundamental. Estas iglesias que estamos viendo, la iglesia de Trujillo es una iglesia que también tiene los martes. Ahí sí he estado, he tenido la oportunidad de predicar, en asistir a algunos congresos, igual que en Cali, muy cerca al pastor Adalberto, muy cerca al pastor Hernando Aparicio. De hecho, yo los invité, los tuve en la iglesia hace 3 años, precisamente porque identificamos que ellos practicaban principios los cuales nosotros estamos buscando aquí en Girón. Y nosotros entendimos esta búsqueda y puedo decirles, hermanos y pastor, que cuando empezamos a buscar a Dios de una manera intencional, apasionada, la iglesia ha tenido saltos, avances profundos. Entonces, sin duda, el avivamiento, la búsqueda, el despertar, esta espiritualidad antecede cualquier tarea de evangelismo, antecede cualquier situación. Entonces, aquí yo animo a revisar este primer principio, este fundamento número 1 del avivamiento y de poder discernir al Espíritu Santo como protagonista. De hecho, hoy día la gente es muy común escuchar Dios me dijo, Dios me habló, y es peligrosa esta frase. Nosotros como nazarenos somos cuidadosos de decir Dios me dijo, donde hoy día estamos en una corriente en la iglesia en la que se habla de Dios me dijo y salen con unas locuras. Dios me dijo que me casara con allí, con allá, Dios me dijo que hiciera este negocio, Dios me dijo que me fuera, Dios me dijo y Dios me dijo y Dios nunca dijo nada. Pero cuando miramos el libro de los Hechos, a mí me llamó la atención haciendo este estudio que las únicas veces que el Espíritu Santo habló y que el libro de los Hechos diga, el Espíritu Santo dijo, está en estos pasajes. Primero está en Hechos 8:29, cuando el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. La segunda está en Hechos 10:19 y 20,
y Pedro lo repite en Hechos 11:12 cuando se lo está contando a los hermanos. Y él dice que el Espíritu le dijo, levántate pues y desciende y ve con ellos, con los 3 hombres que se le aparecieron a Cornelio y que el Señor los envió. Toda esta conexión de Hechos 10, que sería bueno mirarlo, porque así surgió una nueva casa, un nuevo grupo, una nueva célula. Si nosotros miramos el origen de las células, eh, mire que es un hombre que está orando, un hombre que está buscando, conectado con Dios. Se le aparece el Señor y le dice, se le aparece el ángel del Señor y le dice que tus oraciones han sido contestadas y tus ofrendas han sido pues tenidas en memoria. Y razón por las cuales entonces el ángel ha venido a traerle un mensaje. El mensaje es que Pedro va a venir. Y en Hechos 10:24 dice que Cornelio juntó a sus amigos y familiares para esperar a Pedro. Entonces ahí vemos una célula, pero que el que la inició y el que la fomentó y el que la produjo fue el Señor. Entonces Pedro, el Espíritu le dijo, ve, eh, levántate pues y desciende y ve con ellos sin dudar. Y es lo que él cuenta. Y la siguiente parte donde dice el Espíritu dijo, está ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra que ellos estando en ayuno y ministrando al Señor, el Espíritu les dijo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he llamado. Entonces, curiosamente, las 3 veces que el Espíritu dijo, las 3 veces que el Espíritu habló, puedo decir con toda libertad que el Espíritu solo habló de evangelismo. A Felipe, a Pedro ve a la casa de Cornelio y predica. A Felipe háblale al etíope, a Pedro háblale a la casa de Cornelio y a Pablo y a Bernabé vayan a los gentiles, porque esa era la obra a la cual el Señor los había llamado. Y ahí podemos hablar de evangelismo, podemos hablar de misiones, inclusive misiones transculturales. El Espíritu dijo. Entonces, este es un indicio más de que Él es el líder de la Gran Comisión. Y cuando nosotros miramos esto entonces, del Espíritu Santo como líder de la Gran Comisión, yo le llamo como una especie de GPS, guiados por el Espíritu, guiados por el Señor. Entonces podemos ver el liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia y quiero que podamos identificar el papel y el rol que él jugó en momentos claves en el libro de los Hechos. Déjeme mostrarle en la palabra algo. Hechos capítulo 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Una vez más él protagoniza un escenario donde alguien se convirtió, porque él lo tocó, lo dejó ciego, lo tocó, cayó, se arrepintió, se convirtió. Pero viene el Espíritu Santo y le dice, Ananías, te voy a dar la dirección de uno que yo ya toqué y está listo para que tú lo unjas y se sane. Y el Espíritu le da la dirección exacta. Le da la dirección con calle y número. Entonces es el Señor el que está guiando a Ananías a, digámoslo, si lo vamos a usar en términos actuales, lo llamó para consolidar a un recién convertido que el Señor había tocado. Vemos en Hechos 16 una de las cosas que más me impacta a mí de la palabra. Hechos 16, 6 y 7 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Si la Biblia dice que es necesario predicar el Evangelio, si es necesario ir y hacer discípulos, pero vemos que tampoco lo hacían donde ellos querían o se les ocurriera. El Espíritu Santo les decía a dónde tenían que ir a predicar. El Espíritu Santo les decía a dónde tenían que ir. Asia no, Bitinia tampoco. Es cuando Pablo no dice, se queda quieto. Suponemos que en oración, en una visión, en una conversación, no sé, pero él discierne a través de un varón macedonio, él ve en visión un varón macedonio que dice, pasa y ayúdanos. Entonces, en este sentido, vemos al Espíritu de Dios diciendo, aquí no, aquí sí. Y cuando él entra a Macedonia, vemos que es la iglesia de Filipos. Entonces vemos, ¿y qué es lo que encontramos en Filipos? Que Pablo va a predicar cuando las mujeres están orando,
otra vez orando, escenario de oración, y vemos que ellos están ahí orando y dice la palabra que Dios le abrió el corazón a Lidia y se convirtió. Entonces, Él va antes, Él va adelante, Él va liderando, Él es el número uno. Así que hermanos, identifiquemos al Espíritu Santo como el líder de la Gran Comisión. Y quiero, para terminar este primer bloque de esta primera intervención, a través de este gráfico tratar de reunir los pilares que finalmente identificamos dentro de la función de la iglesia. Número uno, una iglesia avivada, que es el círculo azul, oración y palabra como base del avivamiento, hace evangelismo, discipula, lleva gente al bautismo, a la membresía, posteriormente al servicio y al ministerio. Este es lo que llamamos un proceso, el cual identificamos dentro del Ministerio Nacional de Evangelismo aquí en Colombia, lo practicamos en nuestra iglesia, lo enseñamos en otras congregaciones, en nazarenas y no nazarenas, y fueron los principios que identificamos aún en las iglesias que ya hemos mencionado, de los pastores más reconocidos de nuestra denominación. Ellos tienen claro estos principios, pueden tener nombres diferentes, pero los principios son los mismos. Entonces, quiero alentar y quiero terminar esta primera parte con el versículo más clave de la Gran Comisión. Es siempre que le decimos a las personas, ¿cuál es el versículo de la Gran Comisión? La gente nos dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el versículo clave con el cual siempre la gente se refiere a la Gran Comisión. Pero yo quisiera que meditemos en algo. Ese versículo comienza por tanto. Ese versículo tiene un contexto. Ese versículo tiene un escenario que no podemos ignorar. Yo le invito a que vaya a su Biblia en Mateo 28, 16 en este momento y con el pastor allí en el curso puedan revisar este texto. Y es un contexto bien interesante porque dice que los 11 discípulos, dice Mateo 28, 16, y los 11 discípulos se fueron al monte como Jesús les había ordenado. Es decir, que el contexto de este pasaje es 11 hombres yendo al monte en obediencia a buscar a un Jesús resucitado que les había prometido encontrarse allí con ellos, pero es un acto de fe ir al monte a buscar a Jesús resucitado. 2, es un acto de obediencia. Y 3, dice fueron al monte, y sabemos que en la Biblia todas las veces que los hombres subieron al monte es una tipología de buscar a Dios. Dice el versículo allí, el versículo 17 dice, y cuando vieron le adoraron, aunque algunos dudaban. Pero entonces es una atmósfera de adoración, es un contexto de hombres en obediencia, en fe, adorando al Señor. Y ahí es donde ellos reciben la revelación y Jesús les dice, he aquí tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Se revela como el Rey de Reyes en el cielo y en la tierra. Y bajo esta palabra les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este primer bloque, antes de hablar de evangelismo, de modelos, de experiencias, quería compartir la esencia, quería compartir la base. De todo es el Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermano. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el segundo bloque de este tiempo. Bendiciones.